¿Somos conscientes nosotros mismos, los arquitectos, del impacto que llegamos a tener en la vida del otro? Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar, el podcast de arquitectura y emociones. Este espacio que viene creciendo con nuevos oyentes, personas que como vos y como yo sienten que el mundo del habitar es mucho más que diseño y tendencias, que hay algo trascendental y transversal, profundo, que atraviesa los procesos de transformación de las personas en general y que en el mundo del habitar se manifiesta con mucho esplendor y con mucha potencia. Volver de la pausa de las vacaciones con el nudo, el episodio de la semana pasada fue súper especial. La palabra que más escuché en comentarios fue alivio. Es una palabra que tiene su potencia, ¿no? Y me quedó dando vueltas. Porque este episodio vino a decir algo que no se estaba diciendo, que estaba bastante guardado. Estaba guardado en mí y por lo que veo guardado en muchas más personas que como yo se dedican a la arquitectura y al diseño de interiores y que lo sentían adentro suyo pero no se animaban a expresarlo. Había algo del ejercer que necesitaba y creo que necesita ser mirado con más atención, con más honestidad y también con más respeto interno sobre todo por el rol social que ocupamos los arquitectos y diseñadores en la transformación de los hogares de las personas. Y esto abrió una conversación y estas conversaciones son reales, son potentes y así es como se empieza a construir comunidad. Y eso me pone muy, muy feliz. Traer al frente eso que no se dice es como casi la historia de mi vida. Apareció siempre. Desde chiquita era la que enviaban a hablar con los directores. Era la que se daba cuenta que había dicho eso que no quería ser escuchado, ¿no? Y que de golpe me daba cuenta que había metido la pata. La típica bocazas. Como te decía, también me mandaban en el cole a hablar con los directores en modo delegada o mis hermanos, el consejo de hermanos me enviaba a mí a hablar con nuestros padres cuando sentíamos que había una injusticia o algo que queríamos cambiar, ¿no? Y la verdad es que no es muy cómodo porque genera resistencias, ¿no? No siempre es cómodo ni fue cómodo ocupar ese lugar en mi vida. Y pareciera que la vida igual me va poniendo una y otra vez en esa situación, ¿no? Y bueno, y fui aprendiendo a revalorizar un poco eso, ¿no? Porque lo que necesita ser dicho desde un mensaje de amor, con compasión y con delicadeza, algo que fui aprendiendo con el tiempo, es un acto de servicio. Y bueno, y por ahí vamos a seguir. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con lo que destapamos? ¿Cómo seguimos? Porque esto de expresarlo no dicho, como te digo, no es muy cómodo, no lo fue para mí, no suele serlo para nadie. Y quiero traer una reflexión con eso, porque cuanto más silencio rodea un tema, más pesado se vuelve romperlo y se necesita el aporte de muchos para romper esas estructuras. Y acá hablo de mentalidad, de masa crítica. Mucha gente creyendo lo mismo durante mucho tiempo, callando lo que duele, se va a enfrentar a resistencias. Expresar lo que el colectivo necesita expresar puede darte un poco de miedo. Porque hay, en contraparte, una gran masa crítica de silencio que sostiene la otra posición, ¿no? Que tira para el otro lado. Es como una fuerza silenciosa que empuja a que todo siga igual. Pero también hay una fuerza silenciosa interna que macera, que tiene su potencia y que es lo que uno necesita decir, esa necesidad de cambio.
Y así para mí es como se crean los cambios, ¿no? Se germinan internamente para después poder tener la potencia que tiene una semilla, ¿no? Y cuando alguien se anima a poner en palabras eso que no se está diciendo, que está flotando en el aire, hay algo que se mueve, hay como un brote que emerge y eso destraba internamente a uno y destraba a los demás. Y te lo comparto porque en una de esas vos también estás sosteniendo algo en silencio, algo que te pesa, algo que si lo nombrás, en una de esas te alivia en vez de seguir dando vueltas adentro tuyo y capaz también le abrís el camino a otros. Y creo que esto es un trabajo entre todos, por eso quiero invitarte a que te animes a expresar eso que sentís dentro tuyo y aún no te animaste, para equilibrar la balanza, para destrabar, para aliviar interno a uno y a los demás, para inspirar a más personas a dejarse ver, a elevar su voz. Y bueno, estuve pensando un montón estos días en cómo seguimos. Estamos empezando a hablarle a arquitectos y diseñadores, estamos empezando a hablar de nuestra labor en la transformación de hogares. Y tenía programada una entrevista muy interesante, pero decidí postergarla porque el tema que empezamos a abrir, el ejercer, los dolores que mucha gente vive en estos procesos, es súper amplio. Y no quería como pasar rápido y ya, ¿no? No quería irnos al alivio rápidamente, y no porque quiera insistir o dramatizar, sino porque creo que necesita un tiempo de maceración. Necesita mucho más que una reacción rápida. Necesita amor, necesita delicadeza, necesita pausa. Y no quiero que nos quedemos solo en la queja ni en la victimización. Para mí la pregunta empieza a ser: ¿qué puedo hacer yo para transformar eso que no me gusta de mi labor? ¿Por dónde se empieza? ¿Alcanza con destapar la olla? ¿O ahora toca reenfocar toda esa tensión que se generó en algo que construya esperanza? Algo que eleve la mirada. Hay un ejercicio que quiero que hagamos, que yo siempre suelo hacer con los grupos, y es que los invito a sentir con el cuerpo, a preguntarnos dónde siento esto que estoy sintiendo, en qué parte de mi cuerpo. El sentir es un ejercicio como cualquier otro, se necesita constancia, pero no esfuerzo, porque el sentir es algo como muy humano, muy interno, ¿no? Necesita suavidad para poder bajar el volumen de la mente y escuchar lo que nos van diciendo los sentidos. Esta semana envié una encuesta a colegas y tuve muchas respuestas. Entonces, a partir de eso, de las cosas que me compartieron, es que te quiero hacer algunas preguntas. Te quiero preguntar, ¿cómo te sentís cuando escuchás la frase: los arquitectos son todos deshonestos, son chorros, te van a estafar? ¿Cómo te sentís cuando alguien dice que hacer una obra es de las instancias más desafiantes, traumáticas de la vida, que mejor la evites? ¿Cómo te sentís cuando escuchás: no te gastes en llamar a un arquitecto, te hace un dibujito así nomás y te cobra un huevo? ¿En qué parte del cuerpo se siente eso? Yo te puedo contar que mientras digo esto siento incomodidad, porque sé que te estoy incomodando, y también siento tristeza. ¿Y para qué te digo que lo sientas en el cuerpo? Porque mientras no lo registremos, lo naturalizamos, lo minimizamos o lo racionalizamos. Y yo no quiero que racionalicemos. Quiero que podamos reconocer qué nos pasa cuando escuchamos esas frases y otras que andan dando vueltas por ahí. Porque solo cuando algo se vuelve consciente se puede transformar. ¿Podemos mirar nosotros, los colegas, con amor nuestro trabajo? ¿Puede la sociedad volver a amar el rol de los arquitectos, a respetarlos? Cuántas preguntas filosas, ¿eh? Me vine con todo. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que para mí es clave, y es la necesidad de revalorizar nuestra labor, empezando por nosotros los arquitectos y diseñadores. Y voy a contarte por qué creo que, cambiando el foco, todo puede empezar a verse desde una nueva óptica.
Como te decía, esta semana envié una encuesta a colegas por Instagram y por mails. Estoy trabajando en una nueva formación. Las ideas que tengo son miles, los ejercicios que tengo en la cabeza son miles y necesito priorizar, necesito ordenar y orientar según las necesidades reales de las personas. Y leer las 35 historias de los colegas que se sumaron fue muy inspirador. Me confirma que esto que estoy haciendo es necesario, que hay gente que lo está necesitando, que lo está esperando, aunque yo todavía no lo tenga del todo terminado. Y eso también me ayuda a enfocarme, ¿no? a seguir adelante. Y siento que este camino emocional que diseñé, porque lo diseñé cuando hice la encuesta, en ese camino fui acompañando a estas 35 personas a hacerse preguntas que son muy poderosas, de esas que te dejan pensando, ¿no? Que te tocan el corazón. Y fue lindísimo sentir que nos estábamos comunicando de alguna manera, que había honestidad, que había confianza. Pero también fue duro, porque muchos aman su trabajo, pero no lo están pasando bien. Muchos sienten que están alejándose de su propósito, que la gestión constante del conflicto los está arrasando en la fe con la que hacen lo que hacen. Y leí miedo, leí frustraciones, leí contradicciones entre lo que sentimos que merecemos y lo que nos animamos a pedir, entre lo que sabemos que acompañamos y sostenemos y lo que recibimos o a veces soportamos del entorno. Y hubo una palabra que apareció mucho, que yo no había detectado todavía en el radar, que fue la palabra autoridad. Como si algo de nuestra autoridad, como profesionales, como arquitectos, diseñadores, estuviera en juego. Como si muchos se sintieran poco respetados, o poco reconocidos, o poco escuchados. Y ahí me hice una pregunta que es como incómoda, estamos con la incomodidad a full, y es: ¿en qué momento empezamos a mirar nuestra profesión más desde el desgaste que desde el valor? ¿Qué se rompió entre la facultad y su mundo ideal y el ejercer que hizo que cambiemos tanto? Porque si somos honestos, la facultad nos formó para hacer grandes obras, y ese es uno de los temas que a mí más controversia me generan, porque para pensar en rascacielos, museos, edificios, tuvimos como 4 años de la carrera. Y la mirada humanizada y en el diseño de casas pasó rápido, en primer año, casi como una introducción al mundo de la arquitectura. Después la vara de la creatividad quedó altísima. Diseñar algo extraordinario, algo que impacte, algo que cambie el mundo, algo que destaque. Incluso diseñábamos ciudades, imagínense. Y en ese recorrido el diseño de casas, sobre todo de casas reales, casas, reformas interiores, espacios más modestos incluso, empezó a sentirse casi como un premio consuelo de la arquitectura. A no ser que te haya tocado la suerte de hacer casa de revista, ¿no? Entonces, cuando acompañás a una familia común en una reforma concreta, pareciera que tu aporte es pequeño en relación a lo que estudiaste, a lo que te formaste a hacer, como si no tuviera valor. Y ahí para mí es donde necesitamos cambiar el foco, porque mejorar la vida cotidiana de una persona en su diaria, en su refugio, en el lugar al que vuelve, en su hogar, es enorme. Es estar presente cada día en la experiencia de vida de alguien, es ordenar su vida, es facilitar vínculos, es darle dignidad a lo cotidiano. ¿Te parece poco? Para mí no, es un montón. Tal vez lo que necesitamos no es más técnica, es un nuevo humanismo, es volver a poner a la persona en el centro y valorarlo, y la valorización se va a construir entre todos. Dejar de pensarnos como genios creativos que tienen que demostrar algo extraordinario y empezar a reconocernos como profesionales que transforman vidas en lo concreto, en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño. Y eso es un rol social. Y si no lo vemos nosotros, difícilmente lo vea la sociedad. Porque si no cambiamos el foco, nos estamos perdiendo la mejor parte, que es la de transformar vidas. Y te voy a contar una anécdota que creo que demuestra esto de manera bastante clara.
Yo empecé en el mundo de la arquitectura, construyendo casas grandes, reformas grandes, tuve mucha suerte. En algunas la pasé muy bien, en otras más o más. La idea de que solo los proyectos con presupuestos acotados son bravas es un poco errónea. Y hace como 10 años, o creo que un poquito más, creo que acababa de tener a mi segundo hijo, un día vuelve mi marido del trabajo y me dice: Conci, Javier, que es su herrero, que vive en un PH en Ituzaingó, en una casa chorizo creo, heredó un dinero y quiere hacer la planta alta en su casa para traerse a sus viejos a vivir con él. Me dijo que la estructura funciona bien, que va a aguantar, pero me pidió que le revise los planos. Nico es bioquímico, o sea, yo ya como, ok. Y me dice, obvio que yo no sé, ¿te puedes fijar vos? Bueno, dije yo, dale, vamos a mirar. Para mí, ordenar una planta para que circules bien, las puertas rebatan bien, te llegue luz, las personas no se choquen en el baño, es casi como jugar al sudoku, ¿no? Lo disfruto, lo pongo en el AutoCAD, hago varias opciones, reflejo para acá, reflejo para allá. En fin, tenía tiempo, lo hice, imprimí y mandé. A las 2 semanas, Javier me manda a decir que lo que le había dibujado era espectacular, que a él jamás se le hubiera ocurrido esta opción. Yo me reía pensando, y bueno, sí, yo fui a la facu para esto, pero bueno. Lo lindo es que me manda a decir, te quiero pagar, decime cuánto es. Y ahí dudé, porque pensé, bueno, fue un dibujito. ¿Cuánto tiempo me llevó? Y Javier es una persona modesta, ayuda mucho a mi marido con muy, muy buena onda y muy buena predisposición, siempre disponible. Entonces pensé, bueno, decirle que cuando esté listo me invite a un asado y festejamos. El asado se demoró un tiempo, pero cuando fui me recibieron como si viniese Frank Gehry, ¿no? Frank Gehry es un arquitecto muy famoso, como con reverencia, con ceremonial. Al principio me quedé como bastante sorprendida y después me conmovió mucho. Porque en un momento se me acerca el abuelo y me dice, nunca viví en una casa que tenga tanta luz. Me despierto de buen humor cuando abro los ojos y veo el árbol del fondo. Y yo me quedé bastante en shock. Porque en este caso había sido yo la que no había visto el poder de lo que había hecho. Me había dormido en el sueño de la gran arquitectura, de las casas de revistas, y el aporte, en este caso, fue enorme. Y tal vez mayor aún, porque estamos hablando de personas que están acostumbradas a vivir con mucha carencia. Y entonces me pregunto y te pregunto, ¿somos conscientes nosotros mismos, los arquitectos, del impacto que llegamos a tener en la vida del otro? Porque acompañar la transformación de un hogar no es algo menor, es entrar en procesos vitales. Y si podemos revalorizar nuestro aporte, desde ahí podemos plantarnos mejor a la hora de diseñar, de cotizar, de sentirnos guías y líderes en estos procesos, con autoridad, sin perder sensibilidad, pudiendo poner límites, pudiendo conversar también. Empezar a recuperar la confianza que muchas veces hemos perdido. Y así salir del resentimiento y transformarlo en una búsqueda de claridad, en búsqueda de comunicación, de mejores acuerdos. Pero hay algo más, porque para mí revalorizar el rol no alcanza si estamos agotados. No alcanza si estamos funcionando en modo supervivencia. Muchos de los colegas que respondieron la encuesta no solo hablaron de falta de autoridad, entre otras cosas, ¿no? Porque previsibilidad, economía, las más típicas. También me hablaron de cansancio, de desgaste, de sentirse emocionalmente drenados. Y eso no es un detalle menor para nada, porque sostener procesos humanos como estos, que son demandantes, exige energía disponible. No podemos acompañar con claridad si estamos agotados. No podemos ejercer autoridad emocional si estamos desregulados. No podemos poner a la persona en el centro si nosotros estamos al límite. Y ahí es donde entra algo que esta semana también trabajé en Reels. El autocuidado no es un lujo, es una condición cuando trabajamos en este tipo de trabajos. Cuidar nuestra energía, nuestra salud mental, nuestra capacidad de regularnos frente al conflicto, no es fragilidad. Es marco, es una responsabilidad
para poder ejercer desde un lugar potente, de seguridad, de autoridad. Porque cuando no cuidamos eso, el conflicto nos arrasa. Y cuando el conflicto nos arrasa, perdemos perspectiva, empezamos a desconectarnos del sentido de lo que estamos haciendo. Y ahí es el verdadero problema. No es que no amemos la arquitectura, es que estamos intentando sostener un rol profundamente humano con una energía que no siempre alcanza. Y nadie nos lo dijo, nadie nos lo enseñó, y eso sostenido en el tiempo pasa factura. Y yo creo fuertemente que si logramos hacer estos dos movimientos, ¿no? Revalorizar nuestro rol social internamente y cuidar nuestra energía, mucho va a empezar a cambiar para quienes trabajamos en esto. Y sobre todo va a cambiar cómo nos sentimos al final del día. Bueno, hasta ahí quería llegar hoy. La vamos a dejar dormir un poco porque creo que estuvo profunda, asertiva. Y como siempre digo, si este episodio te resonó, si sentís que estás transitando un momento medio de bajón, de autoestima bajita, desvalorización o de desgaste, incluso burnout, déjame tu comentario, los voy a leer, mándame un mail. Y si tenés un colega o conocida que está navegando estos mares, estos vaivenes, compartíselo porque seguramente le habrá interrogantes que le aporten valor. En 15 días viene esta entrevista que les dije que pospuse. Es una entrevista con Francisco Guerrachay, un interiorista español increíble que a raíz de un momento de quiebre rediseñó su manera de trabajar para transformar su vida y me resulta muy inspirador y por eso se los quiero traer. Creo que va a ser una conversación espectacular. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias por acompañarme. Espero que nos veamos nuevamente en 15 días y nada, un beso. Gracias.